Bien, continuamos con esta serie de videos de circuitos digitales y pues recordemos que estábamos viendo la parte de multivibradores y pues el último que vimos fue monoestables y pues ya vimos cómo funcionaba. Al final teníamos una entrada pequeña, o sea, con un instante de tiempo pequeño, y la salida pues se quedaba por un tiempo t, que ya sabemos que depende de R y de C. Por si acaso esta R, vuelvo y digo, debería ser esta y no, pues así, listo. Entonces pues entremos hablar un poco ya más de multivibradores, seguir hablando de multivibradores, pero desde el punto de vista ya integrados. Normalmente lo que tenemos o lo que utilizamos no son cosas de estas, podríamos utilizarlos obviamente, pero pues no son tan exactas y no tienen un funcionamiento tan correcto como pues integrados que ya se encargan de ser directamente multivibradores. El integrado por excelencia, el LM555. Es el más común, ¿sí? Y es el que casi que todo el mundo utiliza para este tipo de funcionalidades de multivibradores. Entonces, ¿cómo funciona el LM55? Pues simplemente, o bueno, ¿cómo es? Pues realmente es un integrado, ¿sí? Un integrado, el cual simplemente tiene pues este número de pines que está aquí, ¿sí? Y pues tiene una salida, y dependiendo de cómo conectemos estos pines de acá, ¿sí? Pues tiene alimentación, tierra y bueno, otra serie de pines. Dependiendo de cómo los alimentemos, vamos a tener diferentes funcionalidades. Puede funcionar como monoestable, puede funcionar como biestable y puede funcionar también como astable. Sus usos, más que todo como monoestable y como astable. Es más, no voy a colocar aquí en el video el funcionamiento como biestable. Pues ¿por qué? Pues porque para eso existen los flip-flops. Entonces, normalmente sería en parte ridículo utilizar un 555 como biestable, pues ya que los flip-flops pues hacen eso, ¿sí? Aunque obviamente, pues si tenemos 555 y no tenemos flip-flops, pues podríamos utilizarlos. Entonces, por eso les digo, se puede utilizar también como biestable, aunque pues no es muy común verlos en ese uso. Entonces, veamos cómo se comporta cómo se conecta como monostable. No vamos a explicar ni cómo funciona, ni pues su funcionamiento interno, les queda a ustedes como consulta, ¿sí? Pero, pues simplemente, si queremos trabajar como monostable, lo que hacemos es conectarlo de esta forma, ¿sí? Simplemente conectamos una resistencia y un condensador de esta forma en los pines 7 y 6, ¿sí? Simplemente un condensador a tierra, colocamos este condensador acá de control, que realmente no tiene mucho uso, pero pues hay que ponerlo. Y pues conectamos estos dos pines, lo que les digo acá, y el reset pues se deja siempre ABCC, no se utiliza. O sea, el reset, por si acaso, es un reset negado, entonces pues como está en 5, entonces no está reseteándose pues el sistema. ¿Listo? Y pues tenemos un trigger aquí, ¿sí? Que es simplemente una entrada, ¿sí? Que es obviamente la que dispara nuestro monoestable. Observemos entonces cómo funciona. Pues este sería la entrada del trigger. Si vemos, dice trigger negado, entonces normalmente está en 1, ¿sí? Si la tenemos en 1, pues no pasa nada. En el momento en el que hacemos un pequeño disparo a 0, pues lo que hacemos es cambiar, o sea, nuestra salida se cambia de 0 a 1, se queda en 1 por un instante de tiempo que depende de esta resistencia y de este condensador, ¿sí? Ese instante de tiempo, cuando ya pasa, pues vuelve otra vez a 0 y se vuelve a quedar en nuestro estado estable. Lo mismo que hemos hablado siempre. El tiempo en el que se queda en 1, ¿cuál es el valor? Pues simplemente es RC por logaritmo natural de 3. Si vemos logaritmo natural de 3 es casi 1.1 y por eso pues al final decimos que es 1.1 por RC. Esta es la ecuación y esto es lo que nos importa, ¿sí? Cuando trabajamos con un 555. Entonces simplemente escogemos una resistencia y un condensador tales que pues no sé, nos dé el tiempo que queremos. Por ejemplo, si queremos un minuto, pues ponemos una resistencia de no sé, de tantos kiloohmios y un condensador de tantos microfaradios y ya, ¿sí? Y con eso pues conseguiríamos un tiempo. Por si acaso, no lo coloco acá, pues para eso habría que ver el datasheet del 555, pero estos valores de resistencia y condensadores pues tienen sus rangos, ¿sí? No es que podamos poner cualquier resistencia y cualquier condensador. Entonces pues es recomendable, de todos modos, si ya vamos a trabajar de verdad con el 555, ver pues el datasheet, o al menos buscar en internet cuáles son los valores permitidos de esta resistencia y de este condensador para pues que nos funcione correctamente el circuito y no vayamos a tener problemas pues con él y después digamos por qué no nos funciona. Listo, eso sería el caso del monoestable, ¿sí? O sea, el 555 utilizado como monoestable. En el caso de el 555 utilizado como astable. Como astable, recordemos que simplemente es un oscilador. En este caso no tenemos una entrada, aunque si quisiéramos tener una entrada, pues podríamos tener este reset de aquí. Con eso podríamos resetear
el 555 en el momento que quisiéramos, y pues obviamente lo conectamos solo a tierra en el momento que queremos resetearlo, ¿sí? Y con eso pues simplemente no tendríamos una salida en ese momento, ¿m? Por si acaso. Entonces, en vez de tener esto a VCC, podríamos tenerlo conectado a un pulsador en donde normalmente esté en VCC, y cuando lo hundamos o lo presionemos, o un switch, lo que queramos, pues se conecte a tierra, ¿m? Con eso entonces estaríamos reseteando el 555 en el momento que queramos. Listo. Acá cómo funciona, si observamos tenemos una resistencia R1, una resistencia R2, ¿sí? Y tenemos pues un condensador. ¿Cómo funciona esto? Pues no cómo funciona, sino pues al final cómo se configura. Pues si vemos la frecuencia simplemente es esta, ¿sí? 1 sobre el logaritmo natural de condensador multiplicado por R1 más 2R2. En el caso del tiempo en alto, o sea, si vemos, pues ya sabemos que esto simplemente nos genera una señal de reloj de esta forma. El 555 nunca nos va a permitir que la parte alta y la parte baja sean iguales, ¿sí? Pero podemos hacer que sean lo más cercanas posibles. Si vemos, este depende en la parte alta, o el 1, es igual al logaritmo natural de R1 más R2, mientras que la parte baja es igual al logaritmo natural de R2 nada más, pues por C, ¿sí? Entonces, si queremos que la parte alta y la parte baja sean casi iguales, pues lo que tendríamos que tener es un R1, por si acaso si ven los parámetros, R1 no podría valer 0. Entonces, lo que tenemos que tener un R1 muy pequeño a comparación de R2, un valor pequeño, pero no puede ser 0. Tendrían que ver el datasheet, pues para eso les queda a ustedes de tarea, ¿sí? Ver el datasheet del 555 para ver pues cuáles son los valores de R1 permitidos y los valores de R2 permitidos. Lo que sí es que debería R1 ser mucho más grande que R2 si queremos que pues la señal sea cuadrada, ¿sí? O sea que al final la parte alta sea igual a la parte baja. Si tenemos eso, pues al final tendríamos R1 igual, tendríamos el T1, por ejemplo, que fuera este, igual a T2, y pues con eso al final tendríamos pues una señal casi que cuadrada a la salida del 555. Eso es todo, ¿sí? Si queremos, obviamente, no queremos señal cuadrada, sino que queremos, pues, por ejemplo, más tiempo en alto que en bajo, pues simplemente cuadramos pues los valores de R1 y R2, pues como queramos, ¿sí? Si queremos lo contrario, pues simplemente ponemos un negador a la salida de este y pues ya no habría problema. Eso sería todo, ahora sí. Con eso pues ya tenemos toda la parte de multivibradores y con eso completamos toda esta parte de flip-flops, y solo nos queda ver las aplicaciones, que lo veríamos en la próxima semana. Veríamos aplicaciones y con eso terminaríamos por completo lo que es el tema de circuitos digitales básicos, y entraríamos a ver pues ya lo que son circuitos integrados un poco más elevados, ya por ejemplo también conversores analógicos digitales, digitales analógicos, algunos contadores y cosas de estas que ya están montadas directamente, o sea, circuitos ya un poco más poderosos, y terminaríamos el curso pues con la parte de VHDL y pues ya de diseño de circuitos, los que queramos, o sea, cualquier tipo de circuito que queramos manejar. Bueno, no es más, muchas gracias, que esté muy bien y nos vemos pues ya la próxima semana.